Bienvenidos y bienvenidas a la Cátedra Nacional La Justicia Transicional de la Jurisdicción Especial para la Paz, Aportes para la Paz. Mi nombre es Alexandra Sandoval Mantilla, yo soy magistrada de la Sala de Amnistía o Indulto y también soy la coordinadora de la Comisión de Género de la Jurisdicción Especial para la Paz. Hoy me correspondió explicarles de dónde surge el Sistema Integral para la Paz y cuáles son los pilares y los principios fundamentales de este sistema. Es un tema que para mí es muy emocionante porque me deja explicar todas las discusiones que se dieron no solamente en el acuerdo de paz, sino en el marco de muchos de los procesos de la justicia transicional. Entonces, retomando un poco, la justicia transicional, pues son los mecanismos y las herramientas que han encontrado los estados y los países para enfrentarse a sus procesos de transición, que puede ser o salir de un conflicto armado, como lo fue en el caso colombiano, o, por ejemplo, salir de una dictadura. Básicamente, la pregunta que se hace la justicia transicional es ¿cómo lidiamos con el pasado? ¿Cómo lidiamos con graves violaciones de derechos humanos, con crímenes de guerra, con delitos de lesa humanidad? Y le damos una respuesta efectiva a las víctimas de estas graves violaciones de derechos humanos y por el otro lado logramos crear un sistema que contribuya a una sociedad pacífica, que realmente, como lo dice el nombre, se puede hacer una transición completa. Y en este sentido es muy importante tener en cuenta que la justicia transicional, como está en este momento definida y los avances que ha tenido, pues tiene 4 pilares fundamentales que ustedes muy seguramente han escuchado porque se repiten comúnmente, y es que para poder hacer una buena justicia transicional es necesario que haya verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Y estos pilares se han ido construyendo, como lo vieron en clases pasadas, a partir del desarrollo histórico que han tenido los países a lo largo de sus enfrentamientos, de tener que lidiar con estas graves situaciones. Me parece importante que tengan en cuenta cuando estén pensando en justicia transicional y en los sistemas que se crean, como el sistema colombiano, que es el que vamos a ver hoy, que cada país encuentra la forma y los mecanismos que su contexto histórico le permiten, pero también que surgen de las negociaciones. Por ejemplo, en el caso colombiano, que el acuerdo de paz es el resultado de una negociación entre 2 actores armados, pues entonces no hay un modelo único de sistemas de justicia transicional. Cada país va a encontrar la manera en cómo va a responder, y aquí lo importante es que cada sistema que se cree responda de una u otra manera a estos 4 pilares: a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las garantías de no repetición. Y al respecto, quisiera leerles brevemente una cita de Eduardo Galeano que para mí recoge muy bien el sentir de lo que significan este tipo de sistemas y la importancia que tienen para poder avanzar en la paz estable y duradera, que es lo que queríamos en el acuerdo de paz. Entonces nos dice Eduardo Galeano que recordar el pasado para liberarnos de sus maldiciones, no para atar los pies del tiempo presente, sino para que el presente camine libre de trampas. Y ese es básicamente el objetivo de un sistema como el que creamos con el acuerdo de paz, y es darnos las herramientas para enfrentar el pasado, para saber lo que nos ocurrió, pero además construir también las herramientas que nos van a permitir tener un mejor país. Entonces, teniendo en cuenta esta breve recordatorio de los pilares de la justicia transicional, ahora sí hablemos del Sistema Integral para la Paz. En el acuerdo de paz que se firmó en La Habana existen diversos puntos que apuntaban fundamentalmente a buscar cambios en el país que permitieran
que mucho de lo que pasó, muchas de las causas que ocurrieron en el conflicto no vuelvan a ocurrir. Entonces, si ustedes miran el acuerdo de paz, tiene, por ejemplo, un punto sobre la reforma rural integral, teniendo en cuenta que uno de los problemas bases del conflicto colombiano es la mala distribución de la tierra. Tiene otro punto sobre la solución al problema de drogas ilícitas, también una de las causas, o por lo menos de los motores, o de la gasolina, podríamos llamarla, del conflicto armado, pero también entonces tenía otras preocupaciones importantes de transformación, como lo era la participación en política, el poder permitir que las personas que se desmovilizaron, las y los excombatientes que se desmovilizaron de las antiguas FARC-EP, pudieran participar en política, pero además que se les dieran las oportunidades necesarias y las bases para poder hacer una efectiva participación en política. Entonces, si ven, el acuerdo de paz tiene puntos macro fundamentales, pero hay un punto en particular, que es el punto 5, en el cual se lidió con esta pregunta de, bueno, ¿cómo vamos a responderle a las víctimas del conflicto armado, por un lado, pero por el otro lado vamos a brindarle la seguridad jurídica que las y los comparecientes van a necesitar para poder tener una feliz reintegración a la vida civil? Entonces, el punto 5 se centra en tratar de solucionar esta pregunta, y por eso en el marco del punto 5, que es el que llamamos el punto de víctimas, se crea el Sistema Integral para la Paz. El Sistema Integral para la Paz son distintos mecanismos y entidades que, como vamos a ver, responden de manera específica a esos componentes de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. El sistema está pensado como un sistema holístico. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el sistema funciona como un todo. No debemos ver a cada entidad de manera separada, sino que para que realmente podamos dar una respuesta efectiva tanto a las víctimas como a la sociedad colombiana, el sistema tiene que funcionar de manera articulada, de manera coordinada. A mí me gusta pensarlo como un relojito cuyo engranaje funciona en la medida en que cada entidad va cumpliendo con su misionalidad. Entonces, en el marco de este sistema se establecieron unos principios que son base para todo el sistema integral. El primero de los principios, que también creo que lo deben haber escuchado, pero que es el más importante, es la centralidad de las víctimas. La centralidad de las víctimas es el principio fundamental del acuerdo de paz, pero principalmente del punto 5 del acuerdo. La centralidad de las víctimas implica cambiar la visión de este sistema, en el sentido de que todos los procesos, todos los trámites que realizamos, toda nuestra misionalidad tiene que pensar primero en cómo satisfacer los derechos y las necesidades de las víctimas, y a partir de esa centralidad organizar todo el aparato. Entonces, si ven, es un principio que todo el tiempo nos está recordando cuál es nuestra misionalidad y qué es lo que estamos buscando. ¿Qué es lo que al final puede darnos un resultado positivo o negativo? Y es básicamente el haber respetado esa centralidad de las víctimas. Pero existen otros principios del Sistema Integral para la Paz que son fundamentales. Entonces, pues uno es, que lo había mencionado ya brevemente, además del de la centralidad de las víctimas, es el de la seguridad jurídica. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas que dejaron las armas, como lo son los desmovilizados de las extintas FARC-EP, pero también, por ejemplo, las personas que pertenecieron a la fuerza pública y que se acogen a este Sistema Integral para la Paz, tienen que tener claro, uno, cuáles son los beneficios que pueden recibir, cuáles son las sanciones que también pueden recibir y cuáles van a ser las consecuencias que van a tener su participación durante el conflicto. Y en ese sentido, también tener claro cuáles son sus obligaciones frente a las víctimas. La Justicia Especial para la Paz, por ejemplo, se habla mucho de la necesidad de que las y los perpetradores acepten responsabilidad, aporten verdad y reparen a las víctimas. Eso es
decirles desde el inicio cuáles son las condiciones para que puedan recibir beneficios, porque si no hacen estas cosas no pueden recibir beneficios. Y en ese sentido, al tener las reglas claras y saber cuáles son las consecuencias, se genera seguridad jurídica. Pero la seguridad jurídica también puede plantearse a partir de otros mecanismos que tiene el sistema, como lo puede ser el poder garantizar amnistías a quienes no cometieron delitos graves, sino delitos políticos y conexos. Eso, insisto, es fundamental para poder transitar, para poder transicionar, porque así estas personas, teniendo seguridad jurídica, también seguridad física, pueden volver a la sociedad y rehacer su vida de la manera en que mejor lo encuentren. Otro de los principios fundamentales es el de enfoques diferenciales, que lo van a ver transversal en las tres entidades, pero hay por lo menos tres enfoques que fueron priorizados para el Sistema Integral para la Paz y que me parece importante que los tengan en cuenta. Esos tres enfoques que fueron priorizados dentro del acuerdo son el enfoque étnico, el enfoque de género y el territorial. Y eso también responde mucho a las particularidades del conflicto colombiano. ¿En qué sentido? El territorial, pues claramente el conflicto armado en Colombia no ha ocurrido fundamentalmente en las grandes ciudades, sino en los territorios. Y tener un enfoque territorial lo que implica es que las entidades que se crearon en el sistema integral tienen que tener una presencia en el territorio y hacer su trabajo desde el territorio. Por eso van a ver más adelante, por ejemplo, cómo la Comisión de la Verdad, a través de sus casas de verdad, tuvo una presencia muy importante en los territorios, o la unidad de búsqueda para personas dadas para desaparecidas, tiene unos planes de trabajo que parten de las dinámicas de la desaparición en cada territorio, y la Jurisdicción Especial para la Paz funciona en todo el territorio nacional. ¿Eso qué quiere decir? Que las y los magistrados de esta jurisdicción podemos impartir justicia, hacer audiencias, lo que sea necesario en cualquier parte del país, y nuestra vocación es estar moviéndonos, no que las víctimas vengan a Bogotá, al edificio de la Jurisdicción Especial, sino que nosotros llevemos realmente la justicia a los territorios. Eso responde a ese enfoque territorial. El enfoque de género, pues es un principio transversal de todo el acuerdo de paz, tiene por lo menos 120, 130 medidas específicas en el marco de todo el acuerdo, pero como les decía, al ser un principio transversal, es un principio que le compete a todas las entidades del sistema. Y esto también responde a que lamentablemente la mitad de las víctimas del conflicto son niñas, mujeres, adolescentes. Y personas pertenecientes a la población LGBTI. Entonces, ¿esto qué nos implica? Esto nos implica a las entidades tener un foco, una perspectiva distinta que nos obliga a no solamente tener que permitir la participación de las mujeres, las niñas, las adolescentes, la población LGBTI, sino acomodar nuestros procedimientos y nuestras funciones para respetar los derechos de estas personas. Y finalmente, el enfoque étnico, que fue una de las últimas cosas que se negoció en el acuerdo de paz. El capítulo étnico también es un principio transversal y particularmente ha sido muy respetado por las entidades del sistema, no solamente en el hecho de permitir la participación y el reconocimiento tanto de las comunidades indígenas como afrocolombianas, como del pueblo rom, sino un diálogo directo que han mantenido todas las entidades con las autoridades de los respectivos pueblos. Y esto también responde a que muchas de las víctimas del conflicto armado son pertenecientes a pueblos étnicos. Entonces, si ven, tenemos unos principios transversales: la centralidad de las víctimas, la seguridad jurídica, los enfoques diferenciales, particularmente el enfoque territorial, el de género, el étnico, y todo esto es buscando ¿qué? La no repetición.
buscando que nuestro trabajo deje un mensaje y sobre todo concientice al país de qué fue lo que pasó en el conflicto armado y de esa manera logremos no repetir los hechos que lamentablemente este sistema conoce. Entonces, ahora, volviendo a cómo quedó diseñado el sistema. Entonces, les decía, un sistema de justicia transicional tiene que tener verdad, justicia, reparación y no repetición. Entonces, en el acuerdo de paz, como quedó diseñado, se crearon 3 entidades nuevas y algunas entidades que ya existían en el marco colombiano para que efectivamente, de manera, como les decía, holística, articulada y coordinada, podamos darle una respuesta a las víctimas. Sobre el punto de verdad, existe, como su nombre lo indica, la Comisión de la Verdad. La Comisión de la Verdad ya terminó su mandato, ya entregó su informe y en este momento lo que estamos es trabajando a partir de los hallazgos y las recomendaciones que hizo la Comisión de la Verdad. Pero el objetivo máximo de la Comisión de la Verdad era poder entregarle a Colombia un informe que diera cuenta no solamente de las causas del conflicto o de los patrones y los hechos significativos, sino de una narrativa, que tuviéramos una historia en común y compartida sobre lo que nos pasó. Y por eso aquí les hago la cuña de es muy importante que se familiaricen con el informe. El informe es muy largo, tiene muchos tomos, pero la página web de la Comisión de la Verdad es realmente muy buena, muy interactiva, tiene un montón de testimonios, hay de música. Entonces, en sus tiempos libres, si desean conocer el trabajo de la Comisión de la Verdad, les recomiendo que se acerquen a esta posibilidad. Entonces está la Comisión de la Verdad que responde fundamentalmente al componente de la verdad. Después tenemos la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, que esta unidad fue el resultado de una lucha que se dieron las y los familiares principalmente de víctimas de Estado, de personas desaparecidas forzosamente en Colombia, pero que nos habla de que en Colombia existe una crisis humanitaria respecto a la desaparición en general, no solamente la desaparición forzada. Las últimas cifras que ha manejado la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas es que en Colombia existen más de 120.000 personas desaparecidas. ¿Qué quiere decir eso? Que son personas cuyo paradero las familias no saben dónde están. No saben si están vivas o muertas. Y 120.000 personas es una cifra muy alta, si ustedes lo piensan. Entonces, esta unidad se crea como una unidad humanitaria que tiene como función fundamental tratar de encontrar vivos o muertos. Lamentablemente la mayoría de los casos van a ser personas fallecidas, pero de ubicar a estas personas y poderle dar una respuesta a sus familias. Entonces, en ese sentido, hay veces es difícil ubicar a la unidad de búsqueda si responde solamente a la reparación, porque realmente para una familia que no sabe dónde está su persona desaparecida, poder encontrarlo es la mejor manera de ser reparada. Pero lo cierto es que cuando se encuentran los restos o se puede encontrar a la persona viva, también se está dando verdad, porque se está contando una historia que no se conocía. Entonces, la unidad de búsqueda tiene como una patica fundamentalmente en la reparación, pero también ofrece verdad. Y la Jurisdicción Especial para la Paz, que es al tribunal al que yo pertenezco, pues como su nombre lo indica, es el componente de justicia de este sistema integral para la paz. La función principal de la Jurisdicción Especial para la Paz es investigar, juzgar y eventualmente sancionar a los máximos responsables de las graves violaciones de derechos humanos, incluidos crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad, que se hayan cometido en el conflicto armado antes del 1 de diciembre de 2016. Y se focaliza principalmente en 2 actores, en las extintas FARC-EP y en la fuerza pública. Entonces, si ven, este tribunal y toda su complejidad que van a ver posteriormente, está diseñado solo para responder al componente de justicia. Entonces ya ven que tenemos verdad, justicia y un poquito de reparación.
Pero entonces la pregunta es, ¿la reparación y las garantías de no repetición dónde quedan en este sistema integral? La reparación quedó a cargo de una entidad que ya existía y que había sido diseñada antes del acuerdo de paz, que es la unidad de víctimas, la UARIF. Y eso tiene una razón de ser, y es cuando se pacta el acuerdo y se toma la decisión de que se va a crear un sistema integral, pues se reconoce que ya había un camino recorrido, tanto por la ley de víctimas como por la unidad. Por eso tenemos un registro único de víctimas, el RUF, que nos ha permitido conocer cifras muy terribles como que en Colombia hay 10 millones de víctimas. Entonces se dijo, no es necesario crear un nuevo sistema de reparación, sino que la reparación de este sistema va a seguir apoyada en lo que ya está y en lo que ya se ha podido avanzar con la reparación administrativa que se creó en la ley de víctimas. Y finalmente, las garantías de no repetición, que es el último componente de la justicia transicional, pues están reconocidas en cada una de las entidades que se crearon, como la ya existente. Digamos que cuando la Jurisdicción Especial para la Paz sanciona los delitos más graves, está mandando un mensaje a la sociedad colombiana no solamente de lo que pasó, sino de que en Colombia eso no está permitido y no debe volver a suceder, y esa es una forma de hacer garantías de no repetición. Pero las garantías de no repetición no solamente están concentradas en el punto 5 del acuerdo, sino, y aquí retomo como inicié, en todos los otros puntos del acuerdo. Cuando se habló de la reforma agraria, integral agraria, y de tratar de cambiar las causas estructurales del acuerdo, cuando se trata de establecer formas de salir del problema de drogas ilícitas, cuando atacamos las causas estructurales, estamos tratando de que efectivamente lo que ocurrió no vuelva a ocurrir, y eso es una garantía de no repetición. Entonces, aquí ven cómo quedó establecido todo el sistema integral para la paz, y esto es muy importante. Tanto la comisión como la unidad, como la jurisdicción y la UARIF y las demás entidades del Estado nos tenemos que articular y coordinar. No podemos trabajar de manera separada. La información, por ejemplo, los informes que recibió la Jurisdicción Especial para la Paz fueron compartidos con la Comisión de la Verdad, porque la información que nos daban las víctimas era tan importante como para construir los macrocasos, como para el informe de la comisión. Igual manera, por ejemplo, en la jurisdicción, si un compareciente nos da información sobre dónde se pueden encontrar fosas comunes o personas que no o tienen información sobre personas que están desaparecidas, inmediatamente nosotros activamos la ruta con la unidad de búsqueda para que sean ellos quienes se encarguen. Y por eso han podido ver trabajos articulados como los que hemos realizado hasta el momento en Dabeiba. En Dabeiba, todo el trabajo que se ha hecho en la recuperación de cuerpos de personas que fueron víctimas de los mal llamados falsos positivos ha sido un trabajo conjunto entre la Jurisdicción Especial para la Paz, que ha encontrado la información a partir de los procedimientos y el trabajo con los comparecientes, pero el trabajo de exhumación, identificación y entrega digna lo ha hecho la unidad y lo hemos trabajado de manera conjunta. Entonces, si ven, por eso todo el tiempo tenemos que estar no solamente compartiendo información, sino trabajando, porque vuelvo y con esto ya finalizo, porque al final para el sistema integral para la paz lo más importante es poderle dar una respuesta a esas 10 millones de víctimas que tienen sus casos y sus esperanzas puestas en este sistema que se creó en el acuerdo de paz. Entonces espero que con esto hayan tenido una breve introducción al sistema integral. Les agradezco mucho su atención y les deseo un muy feliz curso sobre la Jurisdicción Especial para la Paz.